el invitado de hoy, bueno, es muy importante como les venía diciendo. Saludos a todos los que se están conectando, no se vayan. Él es Francisco Moreno Guzmán, el invitado que tengo hoy. Él es abogado, él además tiene un máster de Derecho en la Universidad de California, específicamente en Berkeley. Bueno, además ha sido docente de diferentes universidades del país y siempre ha estado en política. Y fue hasta no hace mucho el subsecretario del Ministerio de Hacienda, lo que en otros países sería el viceministro. Entonces me voy a conectar inmediatamente con él para que podamos iniciar la conversación y preguntar al candidato a la constituyente por el Distrito 8. Entonces quiero que nos hable de muchas cosas. Hola Francisco, ¿cómo estás? Ahí sí. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Bien, saludar a ¿y todos los tú? amigos que nos están viendo en este momento. Un placer. Me demoré un poquito, tuve un problema técnico, pero ya estamos ya, siendo las No, más bien gracias 22:05. a ti porque sé que estás cansado porque te vi en el live con el chef muy famoso de, bueno, de MasterChef Así cocinando, que espectacular. Yo debería hacer lo mismo para aprender algunas recetas chilenas que me es. queden bien. Sí, estuvo muy bueno y por otro lado, Nacho Román tiene un proyecto social muy lindo, ¿ah? Y eso también me interesaba mucho tener más detalles. Él es una persona que ha volcado su vida al mundo de la cocina, pero le da una dimensión pública y social muy interesante, especialmente pensando en la gente más joven, así que muy bien, fue una gran experiencia. Muchas gracias, de verdad que sí. Yo te voy a preguntar de eso. Mira, yo te tengo tantas preguntas que yo digo, wow, yo creo que la hora no nos va a dar. Porque bueno, primero eres joven, pero a la vez tienes mucha experiencia en el mundo político y justamente una de las primeras preguntas que yo te iba a hacer era que si tú viniendo del mundo político, porque bueno, tu tío, para las personas, tú sabes que la mayor parte de mi audiencia, aunque hay de todo, son más que todo migrantes. Bueno, tu tío fue un abogado constitucionalista, autor de la constitución también de 1980 de la época de Augusto Pinochet. Entonces, claro, hay personas que satanizan a la UDI y pues tú viniendo de este mundo político, ¿te fue fácil, te fue difícil? ¿Cómo fue? ¿Te hiciste mérito por ti mismo? ¿Cómo ves tú esto? Sí, Cristina, te cuento. En primer lugar, yo llevo muchos años vinculado a lo público. Contarte, cuando yo estudié Derecho en la Universidad Católica de acá en Santiago, y cuando terminé la universidad, la gran mayoría de mis compañeros se iban a trabajar a una oficina de abogado, a un estudio. Pero la verdad es que yo tenía muchas ganas de poder volcar desde el punto de vista más social una carrera que obviamente uno está durante los 5 años muy focalizado, estudiando en lo tuyo, ¿no es cierto? Hay que sacar la carrera y eso es como bastante obvio. Entonces, apenas terminé la carrera, más que irme a una oficina de abogados y comenzar una carrera, yo quise trabajar en un municipio, porque sentía que la municipalidad era una escuela de servicio público y de gobernabilidad local. Me interesaba mucho tener la experiencia de gobernabilidad local. Y sobre todo en un municipio aislado, ¿no es cierto?, que no estuviera acá ni en la región metropolitana, ni tampoco que estuviera cerca. Entonces tomé la decisión de irme por un año, casi un año y medio, a la municipalidad de Putre. Y Putre es un municipio que queda muy lejos de acá. Si tú te fijas en el mapa, está En de el norte, Arica. ¿no? ¿Cómo? En el norte, En el ¿cierto? norte, sí, exactamente. Sí, de Arica hacia la frontera con Bolivia son alrededor de 2 horas, está a 3.500 metros sobre el nivel del mar, así que fue una experiencia realmente notable. Entonces ahí estuve durante un año y medio y nunca había habido un abogado en la municipalidad de Putre de manera permanente. Entonces lo que yo hice fue diseñar un programa de acceso a la justicia a nivel local, especialmente pensando en el pueblo aymara, que es el 98% de la población de Putre. Y la verdad es que fue una Buenísimo, experiencia claro que sí. notable, sí, fue muy interesante, fue muy duro porque obviamente yo llegué solo, no conocía, ¿no es cierto?, el mundo municipal, la cultura municipal, lo que significa estar en una comuna sin recursos, con muchas dificultades, pero al mismo tiempo era un desafío gigante. Poco a poco se fue dando una relación muy cercana
con la gente, con las distintas organizaciones aymaras, ¿no es cierto?, que tienen de distintas, digamos, campos, ¿no es cierto?, algunos en el tema productivo, otros en el tema más patrimonial, en fin. Y eso yo te diría que fue lo que me marcó. Sin lugar a dudas, esa experiencia, obviamente, que me predispuso para estar en el mundo público. Y después de eso, bueno, yo volví a Santiago, trabajé en una oficina de abogados, me fui a estudiar afuera, pero volví a trabajar al gobierno, al primer gobierno del presidente Piñera. Y previa elección, yo fui Sí, candidato a diputado el año 2009 por Puente Alto, lo que es hoy día el Distrito 12, y la verdad es que fue también una experiencia muy dura, estuve a punto de resultar electo. Así que al final de cuentas, todas las cosas que yo he hecho desde el punto de vista público, obviamente han sido en función del mérito propio, del esfuerzo, del trabajo, y en ese sentido, obviamente no siento que me hayan regalado nada, todo lo contrario, yo las dos veces que he sido candidato han sido por distritos muy grandes, complejos, difíciles, porque eso es lo que me interesa. Yo me identifico obviamente con un pensamiento de centro derecha y a mí me interesa ir a disputarle a la izquierda, palmo a palmo, palmo a palmo, su influencia en sobre todo los sectores populares. Eso es lo que más me motiva, eso es lo que más me convoca. es que a eso iba, Francisco, y yo, claro, hago la aclaratoria porque tú sabes que siempre son las primeras cosas que a uno le dicen. No, es que es porque esto, no, es que es una casta, no, es que entonces me gusta esa explicación que has dado que ha sido por mérito propio. Y yo te voy a preguntar rápidamente, porque la idea no es entrar aquí a una diatriba legal, porque para eso podríamos tenerla en otro momento, porque quiero hablar del proceso constituyente acá en Chile. Pero, por ejemplo, rápidamente, ¿cómo, cómo te sirvió el máster en Estados Unidos, siendo que allá el derecho es anglosajón y el derecho que rige en Latinoamérica y en Europa es el romano? Sí, ¿Cómo se digiere eso? sí, no, buena pregunta, Cristina. No, lo que pasa es que es una herramienta complementaria. Obviamente, uno no está de manera permanente aplicando el derecho americano en Chile, pero sí te genera, ¿no es cierto?, te da una base muy sólida para entender un pensamiento jurídico, una estructura jurídica absolutamente distinta a la nuestra. Entonces, al final de cuentas, lo que da un máster es una maestría, ¿eh? Uno se transforma, entre comillas, en un maestro en un sistema jurídico distinto al de uno. Y Exacto. eso te permite también tener una visión más global de lo que es el mundo jurídico a nivel, ¿no es cierto?, internacional, y sobre todo desde el punto de vista de las políticas públicas, que era lo que a mí más me interesaba, ¿no es cierto?, y me sigue interesando. Eso es válido y se puede aplicar en cualquier parte del mundo. ¿Ah? La verdad es que Perfecto. la visión del derecho y de la economía, ¿no es cierto?, y cómo las universidades en Estados Unidos te enseñan, eso es un elemento que tú vas a poder aplicar durante toda tu vida. Así que a mí me ha servido muchísimo. Genial. Sí. Bueno, siempre los conocimientos y el aprendizaje es bueno. Yo soy un amante también de aprender, de estudiar. Yo pues te debo decir que también aquí me lancé, digo lanzar porque es como la piscina, también aquí a este juego político como constituyente por el Distrito 11 estoy Sí, pues hay aprendiendo que mucho. decir, Cristina, que Finalmente, tú eres candidata, eres, en ese sentido compartimos caminos, y te felicito porque nosotros nos conocíamos de antes, ¿no es cierto?, a través de tu trabajo periodístico cuando yo era subsecretario de Hacienda. Así que, sí, no, a todas las personas que hoy día están en este proceso constituyente hay que felicitarlas porque es verdad que se necesita mucho coraje en los tiempos actuales para enfrentar un proceso que no es fácil de ningún punto de vista. es que eso te iba a decir y las cosas que uno ve y que también la voy a trasladar a ti porque yo, por ejemplo, claro, tú eres un hombre experimentado y claro, yo sé que yo tenía como pautada la entrevista, pero vamos no importa, como vayas fluyendo, porque fíjate, me pasa que, claro, yo reconozco que yo tengo que aprender mucho de política, sin embargo, por mi beta periodística, yo Claro. ya, por supuesto, de hace muchos años tenía relación con políticos chilenos de ambas toldas, y bueno, haciendo los programas de televisión y todo, pero no es lo mismo estar allí, ¿no? Porque en este momento no se convierte en la noticia, pero es interesante porque yo siempre digo que mientras esté la idea de estudiar, de prepararse, de investigar y de entrevistar a gente que sepa, yo creo que se puede. Ahora bien, yo considero, y esa era una de las preguntas que te iba a hacer, que, a ver, hay como un cierto debate, porque por un lado, a mí me parece que en el caso de reforma,
o bueno, de volver a hacer una constitución, deberían ser solamente, por ejemplo, abogados constitucionalistas, politólogos y economistas. Por otro lado, hay personas que dicen, no, debería ser todo tipo de personas porque cada uno va a llevar algo de la realidad del país. Yo les digo, bueno, pero por otro lado, si no han estudiado, si no saben del tema, ¿cómo se hace? ¿Tú cómo consideras esto? ¿Cualquiera debería participar o solamente personas expertas en el área? Ah, Cristina, bien interesante tu pregunta, pero claramente acá tenemos que retroceder un poco en el tiempo y trasladarnos al mes de noviembre del año 2019. Y ahí hay que tener en claro que se llegó a un acuerdo político transversal. Llevábamos 3 semanas, casi un mes, de un estallido de violencia muy duro, muy fuerte, haciendo una distinción entre lo que fue el 18 de octubre, y yo siempre la hago, en comparación a lo que vimos el día 25 de octubre. El 25 de octubre del 2019 hubo una reunión multitudinaria en Plaza Italia, eh, sin ninguna violencia de ningún tipo. Y obviamente lo que surgió ahí es lo que yo le entrego un valor en especial desde el punto de vista de lo que significa un proceso de reforma constitucional. Técnicamente constituyente no es, porque sigue habiendo Congreso Nacional y las normas están determinadas por la Constitución actual. ¿Qué es lo que uno espera de este proceso? Uno espera que sea un proceso que nos permita llegar a acuerdos, en primer lugar. Y eso que parece tan evidente y obvio no lo es, porque se generó una norma que obviamente también facilita a que construyamos juntos una nueva y una mejor constitución. Se requieren 2/3 de los constituyentes para que exista una aprobación de una norma que, por cierto, después tiene que ir a un plebiscito de carácter obligatorio, de modo tal de que podamos tener una nueva constitución. ¿Ah? Entonces hay que tener claro que esto es un proceso donde los requisitos de postulación, contestando tu pregunta, Cristina, en este caso se redujeron, porque tampoco son los mismos que se requieren para ser un candidato a diputado, ¿no es cierto?, o senador. Y yo entiendo el concepto que hay detrás, la idea, desde el punto de vista de decir, bueno, hagamos una constitución que sea representativa de todas las corrientes políticas. Y eso está bien, pero también significa un desafío doble o triple. ¿Por qué? Porque obviamente hay un sector que puede llegar a entenderse en algunos puntos, independiente de las diferencias, pero también sabemos que van a haber representantes de sectores, digamos, de una extrema izquierda, por así llamarlo, donde yo tengo mis dudas de qué manera van a participar ellos. Ya vimos el Partido Comunista hace 2 meses atrás declaró que había que rodear la Convención Constitucional. Entonces, cuando el Partido Comunista dice eso, yo reacciono inmediatamente y digo, a la Convención Constitucional hay que rodearla de buenas ideas, de acuerdos, de diálogo. No hay que rodearla de violencia, Te, de ninguna manera. te pregunto, ¿tú crees que esto de hacer una nueva constitución, un proceso constituyente, fue bajo presión, fue por la violencia que existía y como que fue la salida más rápida? Porque hasta donde yo recuerdo, no era solamente, a ver, no, o sea, yo lo que recuerdo, y por favor tú me corriges, era que no era la primera prioridad de las demandas sociales. Las demandas sociales siempre han estado concentradas en la salud, en la educación, Sin duda. en lo que tiene que ver con la previsión de jubilación, con la vivienda, y yo veía las encuestas y estaba, pero como de 15, 20 lugares. Entonces, ¿qué pasó allí? Pasó, Cristina, que Chile se encontró después de 3 semanas de una violencia realmente impactante, en una encrucijada, y en una encrucijada política. ¿De qué manera tú podías lograr nuevamente el orden público y una paz social básica para seguir avanzando? Y llegó un momento, y especialmente si ustedes recuerdan lo que pasó el martes 12 de noviembre, que fue realmente impactante. Las Fuerzas Armadas ya habían estado, ¿no es cierto?, a cargo del control de la seguridad, ¿no es cierto?, en este toque de queda y estado técnicamente de sitio. Pero resulta que volvimos después de algunos días a la misma situación que habíamos tenido las semanas anteriores. Y ahí es donde el gobierno lo que hace, y en este caso el presidente Piñera, le pide al mundo político que llegue a un acuerdo para efectos de poder salir de esta encrucijada en la cual se encontraba. Ahora, y es muy difícil poder determinar, ¿no es cierto?, cuál era la solución correcta, única e inmediata. Para algún sector era obviamente que nuevamente las Fuerzas Armadas
tomaran el control del orden público y para un sector mayoritario de que teníamos que llegar a ciertos acuerdos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y yo siempre lo he señalado y soy un crítico del acuerdo del 15 de noviembre, desde el punto de vista de lo que se obtuvo en ese proceso. A mí lo que me hubiese Ok. gustado, de manera concreta, es que el Congreso Nacional hubiese tenido alguna participación. Y aquí me refiero con esto, que haya tenido alguna participación desde el punto de vista de haber iniciado en ese momento un proceso de modificación importante a la Constitución. Porque en el fondo, ¿cuál es el punto? Efectivamente nos enfrentamos a una crisis de gobernabilidad gravísima y que no se generó solamente desde el día 18 de octubre del 2019 en adelante, sino que se venía arrastrando no solamente hace algunos meses, sino que también hace algunos años. Tuvimos un cambio muy importante, Cristina, a nivel de la elección del año 2015, perdón, 2017, digo bien, del Congreso Nacional. Antes teníamos un sistema binominal que generaba, por cierto, una construcción de acuerdos entre dos bloques mayoritarios. Y nos pasamos a un sistema proporcional de cifra repartidora, que es el que tenemos actualmente, donde todos estamos esperanzados de que efectivamente se abriera la representatividad política y eso trajera inmediatamente buenos resultados desde el punto de vista de los acuerdos de los procesos legislativos. Eso no fue así. Lo que vimos nosotros fue, desde el año marzo del 2018 en adelante, quizás no los primeros meses, pero sí ya a partir de mediados del 2018, una atomización de muchos partidos políticos, un cambio absoluto por parte de la centroizquierda, que ya no obedecía a un patrón común, ¿no es cierto?, de lo que había hecho cuando estuvo en el gobierno, en lo que significó la exconcertación de Partidos por la Democracia, Ujú. sino que quien daba la pauta de lo que pasaba a nivel de las votaciones en cada una de las sesiones de sala y en comisión era el Frente Amplio, era esta izquierda que no reconocía en los últimos 30 años y no reconoce hasta el día de hoy nada positivo técnicamente, donde hay una crítica muy, muy sideral al Chile que se fue construyendo en base a los acuerdos y que respecto a esa construcción, la Constitución del 80 tiene mucho que decir. La Constitución no es la misma que el año 81. La Constitución se ha ido Es que cambiando. eso te iba a decir, por Eh, tantas reformas que ha tenido. Y ahí te pregunto, ¿era necesario ir a este proceso de volver a escribir todo de nuevo, una carta en blanco? ¿Es tan así? O sea, ¿esto va a ser la panacea? ¿Con esto se van a solucionar todos los problemas de Chile? bueno, eso es importante, ¿eh? Que todos los que somos candidatos a la Convención Constitucional seamos muy claros con la ciudadanía, porque la ciudadanía obviamente tiene muchas expectativas de este proceso. Y hay que ser sumamente transparente y hablar siempre con la verdad. Una nueva constitución, obviamente, que nos puede ayudar a tener especialmente una mejor gobernabilidad, pero en ningún caso va a resolver todos los problemas gravísimos que hoy día enfrentamos a nivel social de inmediato. Para eso, obviamente, viene una construcción legal que es posterior. Nosotros vamos a fijar lo que significan las grandes estructuras de cómo organizamos a nuestro Estado y cómo le garantizamos los derechos a la ciudadanía respecto a su relación con el Estado. ¿Ya? Y que eso es técnicamente lo que consiste, muy en básico, una constitución. ¿Cómo A podemos ir eso voy, porque mejorando el bueno, día de mañana? Bueno, ese va a ser el desafío, en la medida que tengamos una mejor política, y eso es lo que yo siento que estamos absolutamente en deuda. Lo que hemos visto en los últimos meses, los últimos días, ¿ah? Parlamentarios permanentemente, diputados y senadores presentando indicaciones, que son modificaciones para todos los que nos están viendo, indicaciones a proyectos de ley, que en el fondo son absolutamente inconstitucionales, que no pueden ser presentados por los parlamentarios, que significan gasto público, ¿ah? Que irrogan gasto fiscal. Y resulta que hoy día los parlamentarios lo hacen de manera permanente, ya lo hemos visto con los retiros de la AFP, ¿no es cierto? Y hoy día continuó a propósito del tema de la gratuidad en el transporte público para las elecciones. Entonces, tenemos que ser sumamente serios y claros con la ciudadanía. Este proceso constituyente es una gran a eso oportunidad. voy. Francisco, porque hay gente que considera que debería eliminarse en esta nueva constitución el Tribunal Constitucional porque dicen que es una piedra de tranca para que el Congreso tenga facultades. ¿Tú qué opinas a ese respecto? Yo estoy absolutamente a favor de que se mantenga el Tribunal Constitucional. Existe desde el año 1970, así que no nos digan que esto es una invención de la Constitución del 80. Muchísimos países del mundo obviamente lo tienen, hay otros que no, porque tienen un sistema distinto. Pero sí yo creo que ha sido garante. ¿Garante en qué? En garantes en que va, de alguna otra manera, a garantizarnos directamente a la ciudadanía de que se va a respetar la Constitución en cualquier proyecto de ley que salga del Congreso. Ahora, hay un ejemplo muy claro.
Si nosotros hubiésemos tenido, por ejemplo, porque muchos de los que dicen y piden que no exista tribunal constitucional, lo que quieren es un Congreso unicameral, es decir, que haya una sola Cámara y no dos, que es básicamente lo que existe en Chile desde 1822, Ujú. 1826. Resulta que hubo una indicación, un proyecto, una modificación, ¿no es cierto?, del Frente Amplio, donde lo que querían Ujú. era que no se cobraran intereses respecto a los créditos que los candidatos habían tomado en los distintos bancos, que es algo que se puede hacer, y uno, ¿no es cierto?, con el dinero que el servicio electoral te otorga, en la medida que tengas algún crédito en pago, eso termina pagándose en función de la proyección que tú hagas de la cantidad de votos. Bueno, resulta que esta indicación fue bastante insólita porque se aprobó en la Cámara de Diputados. Si hubiésemos tenido un sistema unicameral, eso habría sido ley de la República. Y gracias a Dios, por suerte, el Senado rechazó esa indicación porque es absolutamente abusiva y que de alguna otra manera significa, ¿no es cierto?, que el club de los políticos, absolutamente malintencionada, buscando privilegios para ellos y no para el resto. Así que ese es un Ay, ejemplo clarísimo. Y de nuevo, con el Tribunal Constitucional, nosotros necesitamos una instancia independiente, ¿no es cierto?, del proceso legislativo que diga esta ley es constitucional, esta ley no es constitucional. exactamente. De hecho, hay personas que piensan eliminar las dos cámaras y a mí me dijeron, yo le dije, no, yo considero que debería estar dos. Y con respecto al sistema presidencialista, ¿estás de acuerdo? ¿Debería ser semipresidencial, parlamentario? ¿Qué opinas tú a ese respecto? Sí, yo, Cristina, soy absolutamente favorable a continuar con un sistema presidencial, ese sistema que Chile ha tenido durante muchas décadas y que tiene un elemento muy relevante que no tiene el sistema semipresidencial o parlamentario, que es que la ciudadanía sabe de manera clara y específica quién es el responsable del funcionamiento del Estado. En este caso, el presidente de la República. Hay un programa de gobierno, la gente se manifiesta, vota directamente. ¿Qué es lo que pasa en un sistema parlamentario? Y eso es realmente contraproducente. Hay muchos candidatos a la Convención Constitucional que dicen tenemos que cambiar el sistema presidencial al parlamentario. Pero yo les digo, eso va justamente en dirección contraria a lo que pide la ciudadanía, que es participar más directamente en los procesos democráticos. Porque en el sistema parlamentario, ¿qué es lo que sucede? O semiparlamentario, Ujú. uno puede tener un presidente de la República que va a ser bastante decorativo, ¿no es cierto?, como pasa en algunos países, pero realmente quien va a ser el jefe del Estado va a ser el primer ministro. ¿Y el primer ministro lo van a elegir los ciudadanos? No. El primer ministro No, se elige dentro del Congreso correspondiente. Entonces, ¿cómo es que porque hoy de hecho día, esos después de todo lo que sistemas, hemos vivido, tengamos, ¿no es cierto?, porque esta... Te escucho, es que Cristina. eso es lo irónico, Francisco, porque esos sistemas por lo general son de monarquías. En Europa es lo que se ve, que por algo designan el primer ministro y lo está en Canadá, en Suecia, en Mónaco, en Inglaterra, porque existe un monarca. Entonces yo digo, bueno, pero quieren ir a eso, es lo que yo no puedo entender. Entonces son cosas Exacto. un poquito extrañas, pero bueno. Y Sí. lo otro, que ya entrando en materia, porque la entrevista de hoy es cómo incorporar la economía en la Constitución. Porque, ¿qué me pasa? En varios foros donde yo he estado, yo pregunto, perfecto, es necesario que se den más derechos sociales porque es una realidad, pero ¿dónde está la parte económica? No la veo. Y me dicen, no, eso no es materia de la Constitución, sino que va en la ley de presupuesto. ¿Qué dices tú al respecto, No, eso Francisco? es, Cristina, un gran error. Y de Ok. hecho, estoy muy de acuerdo contigo en el diagnóstico que tú realizas. Nosotros ya llevamos casi un año de debate constitucional constituyente. Y la verdad es que si yo te pregunto a ti la cantidad de debates que tú has visto sobre el desarrollo y el crecimiento económico, van a ser contados con los dedos de una mano. Siempre se habla Ujú. del punto de vista y la perspectiva de mayores derechos, que efectivamente es algo que una constitución tiene que considerar en su mérito. Pero ¿qué es lo que pasa con el crecimiento? El crecimiento está ausente de cualquier discusión de política pública, está ausente en el Congreso Nacional hoy día y está ausente en la discusión de los candidatos a la Convención Constitucional. ¿Qué es lo que digo yo? Nosotros necesitamos crecer. No hay mejor política social que el crecimiento económico y la creación de empleo. Eso es una máxima que tenemos que tener absolutamente grabada. ¿Y qué es lo que pasa en Chile? Y que nos olvidamos. Resulta que nosotros no crecemos técnicamente desde el año 2014, porque ya en 2014 tuvimos cambio de gobierno, entra la ex nueva mayoría y con un programa de gobierno muy radical y que significó en la práctica un efecto directo en la inversión muy, muy fuerte.
Y ese efecto directo en la inversión tuvo un efecto también, ¿no es cierto?, directo en el crecimiento económico y para qué decir en la creación de empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, Nosotros pero tú recién, como abogado sí, constitucionalista, ¿cómo pondrías tú en algún artículo, en algún apartado de la Constitución que hable del tema económico en sí, es que del bueno, modelo, y en qué claro, parte iría planteado sí. A ver, y de qué Cristina, hoy manera? día hay que ver lo que tenemos hoy día en nuestra Constitución. Y a ese respecto hay varias normas, no hay un capítulo, ¿no es cierto?, que diga crecimiento económico o economía en el país. No, efectivamente la Constitución actual, la de 1980, incluye especialmente en el artículo 19, el artículo 19 número 20, 21, 22, principalmente ¿Mm? más el 24, normas que son fundamentales para el crecimiento económico. ¿Ah? Hay un orden público económico que se llama. ¿Ah? Y este orden público económico, ¿qué es lo que engloba? Para que los que nos están viendo tengan alguna idea. El derecho a la libre contratación, que es absolutamente fundamental en cualquier economía social de mercado o economía libre. El derecho a desarrollar cualquier actividad económica, mientras no sea, digo bien, contraria a la moral, al orden público o a la legislación vigente. El derecho de propiedad. El derecho de propiedad está en el artículo 19, número 24 de la actual Constitución y tiene algunas Sí, lo vi. limitaciones de acuerdo a su función social. ¿Eso es relevante desde el punto de vista económico? Absolutamente. Si es que no tengo una Constitución que me reconozca mi derecho a propiedad, ya sea, ¿no es cierto?, corporal o incorporal, es fundamental para que podamos entender y que haya el necesario desarrollo respecto a lo cual vamos a tener que enfrentar los desafíos sociales que se vengan en otros capítulos de la Constitución. La igualdad ante los tributos, está en el artículo 19, número 20 de la actual Constitución, es decir, que tiene que haber una equidad horizontal y vertical. Es decir, ¿qué significa esto en la práctica? Equidad horizontal, que si yo recibo una cierta cantidad de dinero, ¿no es cierto?, pague lo mismo en impuestos y que no tenga un caso de una persona que paga X impuestos y la otra paga 0,5 de X, o en fin. Y por otro lado, aquellos que reciben más recursos, paguen más. Y aquellos que reciben menos recursos o generen menos recursos, paguen menos. Esa es la equidad vertical, que es algo tan básico, tan sencillo, pero que lamentablemente, y especialmente en la reforma tributaria de la expresidenta Bachelet del 2014 y del 2015, eso lamentablemente se perdió. Autonomía del Banco Central, otro elemento clave que está en la Constitución y que no es menor, porque el Banco Central a qué se dedica básicamente es a la política monetaria y el Ministerio de Hacienda es o se dedica a la política fiscal. Cuando esos roles están unidos o juntos en la misma institución, obviamente que no tenemos el desarrollo económico que requerimos por diversas consideraciones de índole política. Otra cosa que también me Exactamente. gustaría destacar, ¿sí? Ajá, dime. Sí, lo otro que son las normas de endeudamiento público. Es decir, no requiere, o sea, a ver, una constitución tiene que tener, de alguna otra manera, alguna orientación desde el punto de vista del endeudamiento público, porque no puede ser que los gobiernos que van pasando, ¿no es cierto?, le dejan al próximo un hoyo fiscal sumamente importante. Y en ese sentido, desde el punto de vista de lo que significan las normas de endeudamiento, ya sea a nivel de los municipios, de los gobiernos regionales, está normado en la Constitución y eso es un gran avance. Y lo mismo con la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente de la República es el único que puede presentar proyectos de ley que tienen gasto fiscal o que rogan gasto público. ¿Por qué? Porque él es el responsable de la administración de los recursos públicos, que es básicamente la recaudación de impuestos que pagamos todos los ciudadanos y todos los chilenos. Mira, aquí te hacen una pregunta, Ramón Iturra. Con Piñera estamos endeudados casi en el 40% del PIB. ¿Qué dices tú a eso? Ramiro Iturra, bueno, veamos cuál ha sido la trayectoria del endeudamiento público. ¿Ah? Y hay un punto que yo comparto con él, pero no es culpa del presidente Piñera. En Piñera uno, el endeudamiento público como porcentaje del PIB era del 12%. Llegó la expresidenta Bachelet y en 4 años lo dobló a 24%. Y resulta que ahora de 24 estamos en 33, 32%, por lo tanto no es técnicamente el 40% del PIB. Ahora, efectivamente, ¿qué es lo preocupante? Y acá hay algo sumamente claro. El ritmo de crecimiento de la deuda pública es especialmente alta. Está bien, ustedes me podrán decir en muchos países que tienen mucho más del 40% del PIB como deuda pública. Efectivamente. Entonces, acá yo creo que es muy importante, a propósito del punto que plantea Ramiro,
es que revisemos el acuerdo del 14 de junio del año 2020. Y este acuerdo político transversal no solamente destinó 12 mil millones de dólares para un paquete importante de ayudas fiscales a raíz de la pandemia global que estamos enfrentando, sino que también hay un compromiso de dirigir la política fiscal, ¿no es cierto?, hacia un balance estructural. Es decir, a partir del próximo año, obviamente, ese nivel de gasto público que el 2021 se mantuvo a lo que fue en comparación al 2020, tenga finalmente una dirección que vaya en la línea de generar un balance estructural que es parte de los requisitos fundamentales de nuestra política pública. Así que Pero ¿qué es un pasó desafío para todos, sin sí, lugar a eso te iba a dudas. decir, el primer gobierno de Piñera prácticamente había pleno empleo. ¿Tú crees que se Tuve- pueda volver a eso o es muy difícil? A ver, durante el primer gobierno del presidente Piñera, dos cosas. Uno, tuvimos un crecimiento del 5,3% y efectivamente a nivel de creación de empleo se creó más de 1 millón de empleos, que era el desafío que el presidente planteó en la campaña del año 2009. Obviamente que las condiciones y la situación ha sido diversa. Y un mini resumen. Año 2018, ya con el presidente Piñera en la moneda, tuvimos un crecimiento del 4% del PIB. A comienzos de enero del año 2019 nos encontramos con eh, la guerra arancelaria, ¿no es cierto?, entre China y Estados Unidos. Nos afectó, sin lugar a duda, nos afectó. Y siempre en aquel momento estaba el exministro Felipe Larraín, ¿no es cierto? Y a mí, por cierto, me tocó ser su subsecretario. Y la proyección que teníamos era de que íbamos a ir de menos a más. Si ustedes me hubiesen preguntado en el mes de septiembre del año 2019 cuál iba a ser el nivel de crecimiento que íbamos a tener de ese año, íbamos a alcanzar alrededor del 2,5% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y ahí nos visitó el 18 de octubre y todo lo que ustedes saben, con un efecto directo, ¿no es cierto?, en la economía local, en los micro, pequeños y medianos emprendedores, y terminamos creciendo en 1%. El año 2020, ya hay historia, tuvimos un decrecimiento del 6%, producto lógicamente de lo que sucedió a partir del 18 de marzo del 2020. Y recordemos, tuvimos 1.800.000 puestos de trabajo menos. Hemos ido recuperando justamente eso. Hay una inversión pública muy importante, una política fiscal expansiva, y eso nosotros tenemos que seguir en esa línea, ¿no es cierto?, en función de los proyectos que se han determinado. Pero bien sabemos que eso no podemos seguir con una política expansiva de gasto público a raíz justamente de lo que señalaba, ¿no es cierto?, Ramiro Iturra en su comentario. Entonces, un Vamos, desafío público transversal, independiente del gobierno de turno. ujú, claro. Vamos a volver al tema constitucional porque le recuerdo a las personas, bueno, estoy hablando con Francisco Moreno, ex subsecretario de Hacienda, y además actualmente candidato a la constituyente por el distrito 8 que abarca las comunas de Maipú. ¿Cuáles otras comunas? Recuérdame. Sí, claro, el distrito 8 es Maipú, Pudahuel, Estación Central, Tiltil, Lampa, Colina, Quilicura y Cerrillos. Es el distrito más Perfecto. grande que hay en Eh, nuestro país. 1.700.000 personas viven en estas 8 comunas, así que es muy representativo de la realidad nacional. exacto. Entonces, volviendo al tema constitucional, y tú como abogado, ¿verdad? Y que pues te has desempeñado en esta función pública como funcionario de gobierno, la Constitución hay que recordar que es el marco general, ¿cierto? Y que de ahí se derivan las leyes ordinarias, se derivan las normativas, los reglamentos para su implementación y luego su instrumentación. ¿Qué pasa? Te pregunto a ti, porque claro, se habla de la Constitución, la Constitución, la Constitución. Hay gente que pretende hacer una lista de supermercado, a lo cual yo le digo, no puede ser, porque mientras más artículos y especificaciones se coloquen, más rígida se convierte en la Constitución, porque luego no vas a poder hacer modificaciones en las leyes que vienen y a nivel de Congreso, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo afecta esto y cómo a la hora de trabajar en la nueva Constitución de Chile no se verán afectadas estas leyes que ya existen, estos procedimientos, ¿verdad? Que pudieran afectar evidentemente a toda como el triángulo, ¿verdad? Que siempre se habla de las leyes principales y fundamentales, ¿cómo va a afectar al resto? Porque esto se podría demorar años y podría afectar todos los procesos de la vida diaria de los seres humanos. Sí.
Muy interesante también tu pregunta, Cristina. Una cosa, ¿no es cierto?, es el acuerdo o los acuerdos que se alcancen en la Convención Constitucional. De eso se debiera derivar en un texto constitucional nuevo que va a ser sometido a un plebiscito que tiene la particularidad que es de participación obligatoria. Nosotros ya hace un buen tiempo estamos obligados, acostumbrados, digo bien, Mm. a plebiscitos o a elecciones que son voluntarias. Y en este caso va a ser un plebiscito de salida obligatorio. ¿Qué es lo que pasa? Que esa es la primera etapa del trabajo. Obviamente se disuelve la Convención Constitucional y ahí quien va a tener un rol fundamental va a ser el Congreso Nacional de ese momento. Mi cálculo estimativo es que nosotros debiéramos tener este plebiscito de salida alrededor de septiembre, octubre del año 2022. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese Congreso, que se va a elegir técnicamente ahora, ¿no es cierto?, en noviembre del 2021, para el periodo 2022-2026, va a tener una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a tener que actualizar muchas leyes orgánicas constitucionales. Que las leyes orgánicas constitucionales, por así decirlo, explicarlo, es una verdadera proyección de la ley constitucional, de la Constitución. Porque efectivamente hay muchas cosas que van a cambiar y seguramente hay algunos temas que van a continuar, pero respecto a los cambios hay que adecuarlos. De algunos serán leyes orgánicas constitucionales y otros serán leyes directamente, ¿no es cierto?, que se van a tener que redactar o modificar más bien para que hagan, ¿no es cierto?, o conversen perfectamente con la Constitución. Lógicamente que ese trabajo no lo vamos a hacer en un día. Ahora, si la pregunta es si nos vamos a pasar los próximos 10 años modificando leyes, la respuesta es no, pero sí van a cambiar algunos textos legales y especialmente leyes orgánicas constitucionales que hay que modificar a la brevedad posible, pero esa tarea no la va a hacer la Convención Constitucional, sino que el Congreso Nacional correspondiente, ¿no es cierto?, entre la Cámara de Diputados y el Senado. Perfecto, me encanta toda la explicación que estás dando porque a mí me gusta ir a la parte técnica en lo posible. Ahora bien, una pregunta que la tengo que hacer porque, bueno, tú sabes que aquí hay 2 millones de migrantes actualmente, ¿verdad? De los cuales están regularizados y más de 400.000 tienen derecho a voto. No sé si tú sabías, ¿no? Sí, claro, sí. Exacto, entonces poco a poco se ha ido convirtiendo sin querer en una fuerza, que quizás ahora no es tanto, pero pueden ser votos decisivos, como por ejemplo en el caso de Felipe Alessandri, que evidentemente fueron los migrantes quienes llevaron a Felipe Alessandri a la alcaldía. Sí. ¿Tú cómo ves la participación de los migrantes en estos procesos? Porque hay mucho migrante que desea participar en política, que quiere estar y que obviamente yo le aclaro a todas las personas que nos están escuchando que para que alguien pueda optar a un cargo público no solamente tiene que tener la nacionalidad chilena, sino esperar 5 años después, es decir, tener viviendo 10 años. ¿Eso con qué fin? Con el arraigo, con que puedan conocer la realidad chilena y pues tengan una representación. ¿Tú cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No debería? ¿Deberían ser 100% chilenos como hay gente que, No, aunque la ley está? sí, sí. A ver, a ese respecto, Cristina, que eso es muy claro. Hoy día la Constitución establece, ¿ah?, quiénes son chilenos. ¿Ah? Y son chilenos, claro, los nacidos en el territorio de Chile, eso es lógico. ¿Ah? Y por otro lado, los extranjeros que obtuvieran carta de nacionalización en conformidad a la ley, el artículo 10, número 3. Y lógicamente que esa ciudadanía, ¿no es cierto?, va aparejada de derechos, y los derechos políticos que tenemos los chilenos se igualan respecto a aquellos extranjeros que se hayan nacionalizado de acuerdo a la legislación vigente. Por lo tanto, en vista y considerando el sistema que hoy día tenemos y que genera esta posibilidad de optar a la nacionalidad chilena en función de la permanencia en este país por un plazo determinado, más el otro plazo que haya que, ¿no es cierto?, estar de modo tal de poder ejercer todo y cada uno de los derechos políticos, me parece absolutamente positivo y lógicamente, si es así, bienvenido sea. Yo creo que como país nunca, y nunca lo nunca hemos estado cerrados al aporte que han hecho los extranjeros. Somos un país de migrantes, sin lugar a dudas. Y esa ha sido una de nuestras características especiales, en ese sentido, y que nos diferencia quizás de algunos otros países, no quizás dentro de Sudamérica, pero sí en otros lugares. Entonces, a ese Claro, pero respecto creo que siempre, por ejemplo, sin ir muy lejos, por aquí dijeron Chile para los chilenos, no se permiten extranjeros para la constituyente. Por eso te lo digo, porque aquí sale un comentario. no, 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 yo creo que hay un error ahí, una falta de conocimiento grave
por parte de quien hizo ese comentario. O sea, en la medida que tú tienes los derechos políticos, de acuerdo a la Constitución hoy día vigente y a las leyes de migración, estás en tu total y absoluto derecho de poder ser candidata a la Convención Constitucional, sin lugar a dudas. No, y más si tenemos sangre. En mi caso, yo soy hija chilena, Ah, nacida bajo un seno de la familia chilena. O imagínate, sea, entré imagínate. aquí porque saqué mi nacionalidad, evidentemente, junto con todos mis primos allá en Venezuela, pero la sacamos y yo entré como ciudadana chilena. De hecho, acá no tengo el acento. Mira, se me ha hecho difícil. No me preguntes por qué. Y eso que mis abuelos que me criaron son del sur, imagínate. Ah, Pero no sé qué pasó. bueno, pero está muy bien, está muy bien. Por eso te digo, si el tema del acento es absolutamente algo que no tiene nada que ver con lo fundamental e importante que es que aquellas personas que han decidido en buena hora permanecer en nuestro país, aportar desde su profesión, desde su oficio, desde su experiencia, bueno, excelente. Que lo hagan en la medida que se cumpla con la Constitución y las leyes vigentes. Así que, en buena hora. Eso te iba a decir. Y hay una preocupación. Aquí su consulado cívico dice Chile para todos los chilenos sin importar dónde nacieron. Ay, tan lindo. Él es chileno que se crió en Venezuela, pero chileno. Y bueno, tú sabes que la tradición habla de que hay muchas familias mixtas y sobre todo la mitad de los venezolanos que están acá, por lo menos una gran parte, un tercio son hijos de chilenos o nacieron acá y se fueron, en fin. Lo otro que te iba a preguntar, Francisco, y que esta pregunta quizás es capciosa, pero te la tengo que hacer. Hay muchos venezolanos que desean entrar en el proceso, en los procesos políticos, sobre todo más de la centro derecha, por la mala experiencia que han tenido en Venezuela. Y te lo pregunto directamente. A muchos de ellos les parece que esto es prácticamente como decir Chilezuela. ¿Tú crees que esto es así, que es exageración, que es una locura? ¿Cómo lo ves? ¿Les da miedo? ¿Sienten que es un déjà vu? ¿Sienten que los procesos, aun cuando no son idénticos, tienen mucha similitud? Sobre todo con algunos candidatos que cuando los escuchan hablar sienten escuchar a la ideología chavista. Seguro. Mira, ¿Te parece, no te parece? ¿Qué sí, les dirías a ellos? Y están muy asustados, te cuento. sin duda. A ver, lo que vivimos desde el 18 de octubre efectivamente fue algo muy violento, muy agresivo. Y que por mucho que algunos sectores políticos digan, esto se veía venir, la verdad es que no fue así. Independiente de lo que haya pasado, esos días de quienes actuaron finalmente, y eso en materia ya de las investigaciones judiciales, a mí lo que me interesa es que tengamos finalmente orden público, que tengamos un clima de entendimiento y de paz. Y lo digo porque efectivamente me ha tocado escuchar a muchos venezolanos que me han comentado respecto a lo que fue el Caracazo, ¿no es cierto? Año Sí, 2099, si mal no recuerdo, ¿no? El año 99, el sí. Caracazo. No, el año 90, 89, porque yo estaba 89. Ok, chiquitica, así. 89. Ahí me pasé un poquito por 10 años. Tranquilo. Y la verdad es que es interesante ver la experiencia en otros países, sin lugar a dudas, y por eso es tan importante de que tengamos un proceso constitucional que en primer lugar tiene una norma muy clave, y esa norma es que los acuerdos que se alcancen deben ser por 2/3 de los constituyentes. No sé cómo habrá sido en el caso de Venezuela, pero significa que el 66,6% de los constituyentes, de los 155 personas que van a, y esperemos nosotros, Cristina, estar dentro de ellos, si es que la ciudadanía lo permite, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, el 66,6% de esos 155 personas van a tener que concurrir con su voto para la aprobación de los determinados artículos, ¿no es cierto?, que generen una nueva constitución. Esa es una regla que me parece sumamente importante. Ahora bien, Ujú. lo relevante es que esta convención constitucional tampoco tiene la facultad constitucional para modificar ese 2/3. Y lo dice muy claro el artículo 133 y 135 de la constitución actual. A los que les guste leer, en fin, yo les recomiendo poder pues revisar eso porque es muy, muy importante, muy relevante. Y efectivamente son esas las bases y sobre todo aquella norma que señala que cualquier acuerdo de esta convención constitucional tiene que ser con pleno respeto a que el Estado en Chile es una república democrática, donde se van a respetar las sentencias judiciales ejecutoriadas, ¿no es cierto? Y por otro lado también los tratados internacionales que Chile haya suscrito y que se encuentren vigentes. Eso genera una norma, una rayada de cancha que la verdad es que no lo sé si habrá sido similar al que tuvo No, no, Venezuela. en ese sentido no, porque de hecho, una de las cosas que hizo Hugo Chávez fue sustituir el Congreso por la Asamblea Constituyente. O sea, ya por ahí
Claro. Entonces, todo, y ahí sí fue prácticamente todo de cero, imagínate, le cambió hasta el nombre a la República, que yo, cuando me han preguntado a mí qué cosas no modificaría, yo he dicho, el nombre, los símbolos patrios, por favor no los toquen, porque hasta eso lo tocaron pensando que con eso se iba a cambiar y no fue así. Claro. Ministerio Popular, o sea, puras cosas realmente de forma y no de fondo. Pero bueno, evidentemente allí también hubo corrupción, porque de los 155, igual que acá, también iba a ser los escaños reservados, la oposición tenía la mitad, después no fue así, todo fue roja rojita, hubo muchas irregularidades. Entonces, claro, no había esto de que además la constitución como acá, que la constitución sigue vigente, allá no, allá inmediatamente se eliminó. Entonces, hubo varias diferencias, pero el tema es que al venezolano le da susto, la mayoría, o sea, sabiendo que es distinto, porque sienten que hay un grupo aquí que postula, sobre todo a la extrema izquierda, como que quieren seguir el ejemplo de Hugo Chávez. Sin duda. Entonces les da Sí. terror y sobre todo del Partido Comunista. Sí, a ver, dos cosas a ese respecto. Primero, efectivamente, vemos hoy día en Chile una izquierda no democrática directamente, y dentro de ese grupo está, por cierto, el Partido Comunista, que a pesar de no haber concurrido al acuerdo del 15 de noviembre, porque lo rechazaron, finalmente hoy día terminan participando, ¿no es cierto? Terminan participando y van candidatos a la Convención Constitucional en todo Chile. Nuevamente, a propósito de la misma frase que ellos señalaron hace algunos meses atrás, el Congreso Nacional no hay que rodearlo. Estas amenazas de violencia no deben permitirse bajo ningún respecto, y necesitamos sí rodear a esta Convención Constitucional de mucho diálogo, de buenas ideas, de buenas políticas públicas y de puentes para generar y construir acuerdos. Y efectivamente, respecto a Fíjate esta que aquí izquierda dicen, democrática, yo espero, susto no, pánico nos da, dicen ahí. justo no pánico, sí, sí. Y respecto a esa izquierda no democrática, yo lo que le pido a la ciudadanía directamente es que la decisión que tomen el día 15 y 16 de mayo próximo sea con una visión de país, una responsabilidad, pensando no solamente a nivel personal, familiar, sino que a nivel país. Tenemos una oportunidad, sin lugar a dudas, y hay que aprovecharla, de construir una constitución, de redactar una nueva constitución que nos permita, ¿no es cierto?, avanzar en nuestra historia de desarrollo económico, social. Pero también puede ser una oportunidad que no la aprovechemos y que finalmente sean los grupos más extremos quienes terminen tratando de liderar este proceso que tiene que ser absolutamente democrático y que tiene, por cierto, esas restricciones que ya señalábamos, nuevamente fundamental, el tema de los dos tercios, el tema de que Chile es una república democrática, el tema de que en Chile se respetan las sentencias ejecutoriadas dictadas por los tribunales de justicia y que también se respetan los acuerdos o los tratados internacionales que estén vigentes y que hayan sido suscritos por Chile. Esos cuatro elementos son clave dentro de este proceso constitucional que estamos iniciando. Te voy a hacer una pregunta que por ahí le hicieron, que no había podido porque, bueno, estábamos siguiendo estas preguntas, pero siempre se ha creído que la UDI es un partido de extrema derecha y que por lo tanto van a dejar tal cual lo de la educación y la salud, de que no es un derecho gratuito y que siempre lo van a ver como un negocio. ¿Tú qué respondes a eso? Bueno, en primer lugar, Cristina, que hay una falacia muy grande. La UDI nace como partido el año 83 y es un partido de derecha que tiene una concepción moderna de lo que significa ser de derecha. Es un partido que tiene un triple carácter. Es un partido por la libertad, es un ¿Mm? partido de sentido cristiano, no significa que sea un partido confesional católico, es de sentido cristiano en el concepto amplio, y en tercer lugar es un partido que le interesa el tema popular. ¿Ah? Entonces, en ese triple carácter, obviamente que hay una definición política sumamente clara, y nosotros respetamos y defendemos la libertad, y queremos libertad de elegir, y no queremos, como nos recordaba hace algunos años un ex ministro de Hacienda, de que para mejorar la educación en nuestro país haya que bajar a aquellos alumnos que estaban o que andaban en patines, recordará esa frase del 2017-2016 del ex ministro Nicolás Izaguirre, de modo tal de que todos queden igualados en un nivel que obviamente sabemos que no es el mejor ni el óptimo. Queremos que la gente ejerza su libertad.
Y cuando nos dicen a nosotros que, bueno, que hay gente que no puede elegir, bueno, ese es el gran desafío que tienen los gobiernos, de mejorar la situación económica de las personas, de las familias, y que el día de mañana aquellos que hoy día lamentablemente quizás no tienen posibilidad de adoptar o de elegir, sí lo tengan. Eso pasa en salud, eso pasa en educación principalmente. Y nosotros siempre vamos a respetar finalmente que la iniciativa privada se permita en un país, se proteja, porque le hace bien. No hace bien la creación de empleo, no hace bien que crezca la economía, que nos permita, ¿no es cierto?, mejorar nuestra situación actual interna y también nuestra futura proyección del comercio exterior. Y eso se hace no a través de una planificación centralizada, no a través de ponerle barreras al emprendimiento, sino que todo lo contrario. Somos Claro, especialmente pero en responsables con algunos el... casos, Sí, claro, claro. pero en algunos casos el Estado igual tiene que hacerse responsable. De todas O maneras, y por sea, eso es que nosotros queremos un Estado muy fuerte, pero que sea eficiente y eficaz. Hoy día tenemos un Estado que tiene un presupuesto público de 73.000 millones de dólares. Y hoy día la ciudadanía tiene que exigirle a ese Estado que le entregue buena calidad de servicios, ¿no es cierto?, en los distintos ámbitos de la vida de una persona. Desde el momento en que uno va al registro civil a sacar un certificado, hasta, ¿no es cierto?, las ayudas sociales que puede un gobierno determinado a través del sistema de protección social otorgar, como es lo que está sucediendo hoy día con el gobierno ante la situación de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, no hay que perderse, no significa que los partidos de derecha o de centro derecha queramos que desaparezca el Estado. El Estado tiene que existir y tiene una función absolutamente insustituible. Ahora, si nosotros miramos la realidad desde el punto de vista del ujú. Estado y su relación con los privados, desde un principio que es básico, que es el principio de la subsidiariedad. Y eso no significa que el Estado no exista o que sea pequeño, sino que intervenga en todos aquellos casos en que debe intervenir porque los privados no lo están haciendo bien. Pero sí también permitir que haya espacios de libertad suficiente para que los privados se puedan organizar, puedan sacar adelante sus proyectos y puedan efectivamente mover a este país que también nos ha hecho y que nos ha permitido pasar desde un umbral de pobreza altísimo en el año 1990, hoy día estar en una cifra menor a los dos dígitos. De hecho, no por algo es el primer país de Latinoamérica y el único de Latinoamérica en formar parte de la OCDE. Así es, así Es es. Y un eso también es un orgullo para toda desafío Latinoamérica. y significa la práctica, Cristina, que nos estamos comparando con países, muchos de ellos muy avanzados. Y en buena hora, y qué bueno que así sea, porque nos exige ser más eficientes y más eficaces respecto principalmente Claro, del tema de los recursos públicos. es que mira, yo también por eso digo que, y a veces es una crítica que yo hago, o bueno, no me gusta llamarlo crítica, yo trato de decirle a la gente que vea las cosas buenas, porque entiendo que siempre hay crítica, crítica y crítica, pero para los que hemos viajado fuera de Chile, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de conocer otros países y Chile es grande. Chile es un país que no tiene nada que envidiarle a los países del primer mundo, por supuesto, y muchas más cosas, pero como me decía a mí una francesa me decía, yo estoy impactada porque venimos para acá, porque yo le decía, ¿por qué es la fascinación de ustedes venir para acá? Porque nosotros tenemos miles de años de historia y ustedes son nuevos, ustedes tienen 200 años apenas, y todo lo que han logrado, y eso a nosotros nos sorprende. Imagínate. O sea, si ellos lo dicen es algo. Tú vas, aunque claro, Estados Unidos, aunque forma parte de la comarca, o sea, igual hay un poco de distancia, ellos son mucho más desarrollados, pero sin embargo, en Chile se ve más desigualdad que en otros países de Sudamérica. No, cariño, te digo que no, te digo que no, te digo que no. Actualmente no, porque en muchos países de Latinoamérica hay gente viviendo en casas de cartón, literalmente debajo de un puente. Aquí yo no digo que no haya, pero en general, las cifras que te muestran de mi mamá se fue en los años 70, casi 80. Y mi mamá me decía cuando llegó hace poco, me dijo, qué sorprendente es que yo cuando estaba acá, el pueblito era Las Condes, había que ir hasta allá y eso era perdido en el mundo. Había que ir casi que en caballo, porque yo tengo familia viviendo en Las Condes. Entonces, mi mamá me decía, no, eso era demasiado lejos. Y yo vengo acá y veo que ya eso es, o sea, las construcciones, veo otro país. Entonces, hay que sopesar las cosas. El metro es maravilloso. Tú vas al metro de Nueva York y es un asco. Es un asco el metro de Nueva York. Entonces, y de verdad no, o sea, la ciudad de Santiago, que tanto se quejan del transporte público, tiene muy bien. Eh,
hay muchas cosas, Ramiro, sí, que es verdad, que te hace pago hasta el aire que respira, que sí, que a veces te desangran, que sí, que tú dices, bueno, ¿hasta cuándo? Estamos en pandemia y definitivamente no puede ser que no congelen, y discúlpame que es una crítica, Francisco, al gobierno, pero es verdad de que, oye, estando sin trabajo igual te sigan cobrando la luz, el teléfono, el agua, si no te la cortan, no sé qué, ya va, o sea, ahí habría que hacer algo. Pero aún así, Ramiro, de todas las personas que se quejan de Chile, y hablando con extranjeros también, no te creas, o sea, es un país que tiene muy buena conectividad en cuanto al transporte público, porque usted va para Estados Unidos y allá sí o sí tienes que tener auto, porque si no, no estás en nada. Y un auto ya te vale carísimo el arriendo, una semana $1,000, más pagar los taxes, los tolls, todo. Entonces, mira, ahí hay que sopesar, hay que tratar de ver las cosas buenas que tiene Chile, porque a veces siento que hay una ola de negatividad, como que Chile es lo peor. Y la palabra, señores, sí conozco la periferia, tuve la oportunidad de conocer y por eso te digo que no es tan terrible, porque los sitios donde yo estoy en Venezuela, ¡ja! Te invito para que vayas para allá, te invito, para que tú veas que no es, pero ni comparado, ni comparado y me he metido en sitios. Es más, tengo una amiga que se fue a vivir en un sitio que le decían que era la peor zona de Santiago y dijo, ay, pero yo veía esto tan bonito. O sea, y hablamos de desigualdad, pobreza extrema. O sea, este tema da para mucho, muchachos, da para mucho. Pero lo que Así es, quiero que estoy sepan de acuerdo es, contigo. es que el odio genera más odio, que la violencia no lleva a nada, y que si usted quiere ser distinto, no puede utilizar los mismos métodos que del otro que tanto le está criticando. Eso es una realidad. Discúlpame, Francisco, que yo sé que la entrevista es tuya, tú eres el invitado Oh, principal, perfecto, por pero es favor. que tengo que decirlo. Tú también eres candidata a la Convención Constitucional, Cristina, no, no lo olvides, no lo olvides. Gracias. Es que para que tú veas que el extranjero, a veces siento que, con todo respeto a mis compatriotas chilenos, por supuesto, pero que uno cuando llega acá, uno ama como es Chile, porque mira, hay organización, los servicios sirven, por supuesto hay que mejorar, pero realmente funcionan. O sea, te lo digo sinceramente, yo le pregunto a cualquiera y de verdad te dicen, no, sí, insisto, Francisco, por supuesto, en esta época de pandemia que tú sientes que hay que seguir pagando y uno no tiene cómo, ahí se complica la cosa. Pero en general, oye, siento que, ok, sí, las demandas son legítimas. Hay que hacer también reformas en el sistema laboral, Francisco, Sin porque no es duda, sin posible que duda. todos los países del Ah, mundo tienen 40 horas de trabajo, acá son 45 y que las redujeron, porque yo cuando recién llegué eran 50 horas. El tema, o sea, hay muchas cosas que hacer, por supuesto, pero Chile ha avanzado muchísimo, o sea, de verdad, y yo entiendo que los chilenos no, que es que comparémonos con Suecia, con Noruega, bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y si es por eso ellos tienen tal cual libre mercado, que también aquí no lo dicen, y además son monarquías, que también no lo dicen, entonces tú, y además voy a destacar, no existe el Partido Comunista, o lo tienen bien apegadito porque consideran, de hecho, en muchos países de Europa, y lo digo con todo, o sea, con pruebas, no lo estoy diciendo yo, usted busca, hay un día, de hecho, que un presidente polaco destinó y dijo, ni estalinismo ni comunismo, porque los dos son muy dañinos por la cantidad de genocidios que han hecho y porque los consideran que no son democráticos. Yo sé que estas declaraciones que yo estoy diciendo, Francisco, me van a caer encima, pero bueno. está muy bien, eso me gustan tus convicciones y comparto muchas de ellas. Estamos Pero es que absolutamente alineados. sí, porque fíjate que, claro, porque es que a veces yo siento que cuando se llama la violencia, eh, no estás, o sea, siento que estás quebrantando principios de la democracia. Siento yo, no sé qué opinas tú. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, y eso es lo que hemos vivido en este último tiempo. Un nivel de violencia Mm, absolutamente irreconocible respecto a los últimos 30 años, donde habíamos sido capaces de ponernos de acuerdo. Y ¿sabes lo más grave, Cristina? Es que acá hay un sector ujú, político y que hoy día cuenta con representación parlamentaria, y eso es lo más grave, que no ha sido ujú, capaz de condenar la violencia como método, como medio de acción política. Y la ha justificado desde el primer día, desde la mañana del sábado 19 de octubre, cuando vimos lo que ujú, sucedió en más de 14, 15 estaciones de metro y en ujú, otros lugares, ¿no es cierto?, de nuestro país, no solamente Santiago. No fueron capaces ujú. de rechazar de manera absoluta y total la violencia como método de acción política.
Y ahí efectivamente retrocedimos desde el punto de vista democrático, sin lugar a dudas. Es que a eso iba, porque hay preocupación y muchas veces que también siento que hay una cierta contradicción, Francisco, y quiero que tú me respondas, porque por un lado la gente se queja de que es que los carabineros no hacen nada, que no hay seguridad, pero por otro lado quieren aplicar la seguridad, entonces, ay no, porque es que el pobrecito, el delincuente, los derechos humanos, que está bien, que sí, por supuesto las autoridades del Estado lo cometen, pero siento que sí, pero no, es como que ni lava ni presta la batea. No, a veces tengo dichos que no son muy chilenos y me disculpan, pero como que ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿cómo hacer? Porque la gente quiere, no, que haya más seguridad. Pero entonces van y la aplican como debe ser, entonces se quejan. ¿Cómo se hace ante eso, A Francisco? ver, hay un principio que es básico, Cristina, y que dice relación con que la violencia no es aceptable, venga de donde venga. Ahora bien, respecto a las fuerzas de orden público, bueno, su labor justamente es aplicar la violencia de manera proporcional cuando la situación lo amerite, lógicamente. Y por eso es que la policía es el único cuerpo que tiene, de acuerdo a la ley, autorización para portar armas. Y las deben usar en situaciones límites, ¿no es cierto? Y donde sea necesario para la defensa misma de la vida de otras personas o de ellos mismos. Entonces no nos confundamos a este respecto. Y si hay abusos, sea del sector privado o del sector público, por cierto que son los tribunales de justicia y las instituciones públicas las que tienen que determinar las responsabilidades en caso de que existan. ¿Qué es lo que sucedió en Chile? Yo creo que fue un elemento muy importante para poder entender lo que vimos a partir del viernes 18 de octubre del 2019. Los alumnos del Instituto Nacional o un grupo, o quizás un grupo de alumnos infiltrados, entre mayo y julio, agosto, estuvieron en el techo del Instituto Nacional, que es uno de los mejores colegios que existen en nuestro país desde hace más de 200 años. Resulta que tú los veías casi todos los días, un grupo tirando bombas molotov a carabineros. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es lo que sucedió ahí para que esa imagen, que cuando la vimos todos por primera vez, obviamente que nos impactó, se hiciera algo absolutamente común y corriente? Que incluso lo tuviésemos internalizado después de algunas semanas. Y donde vimos que lamentablemente Carabineros por distintos motivos no pudo actuar de la manera como debiera haber sido. Hubo una red de protección de ciertos apoderados del colegio que obviamente colaboraba a esta situación, aunque parezca increíble. Y eso también permitió, ¿no es cierto?, que esta situación de desorden y violencia extrema se mantuviera durante varios meses previos al 18 de octubre. Por lo tanto, cuando se da a conocer esta alza en los pasajes, que curiosamente no afectaba a los estudiantes secundarios, ellos obviamente siguen con la línea de protesta que vimos y que después obviamente desemboca en lo que ya conocimos como el 18 de octubre. Entonces, por eso es la importancia de detener aquellos procesos de violencia, vengan de donde vengan, y es necesario por eso tener fuerzas policiales preparadas y que puedan actuar de acuerdo a un marco de un Estado de Derecho. Acá lo importante es que el Estado pueda actuar y que los derechos de las personas sean respetados de acuerdo a las circunstancias que se encuentra la situación o en función de la situación que estemos analizando. Entonces ahí fallamos como país, fallamos como Estado. Y eso acarreó consecuencias, sin lugar a dudas, absolutamente. Claro, pero también yo digo, está bien porque las fuerzas del Estado no se pueden extralimitar. Pero, por ejemplo, Chile, como es un país en vías de primer mundo, siempre obviamente a un grupo le encanta compararse con los países del primer mundo. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, y sin ir muy lejos también en muchas partes de Europa, los policías se les respeta de tal manera que si no, tiran a disparar. O sea, no hay contemplación. Tú tienes que respetar al policía porque Sí, no claro. tienes otra opción. Es así como, wow, es terrible, ¿no? Porque ellos te dicen, usted se para, no sé qué, y si ven lo que ocurra, no hay forma o sea, te intimida, ¿me entiendes? Porque allá hay que respetarse así, porque a la cuenta de tres, si no, te pueden dar un tiro en la pierna y chao. O sea, no andan con medias tintas, es a lo que voy, ¿no?
Y claro, el Estado norteamericano, tú lo sabes porque estuviste allá, también se maneja de forma distinta por la segunda enmienda de la Constitución que habla de que, de que las personas pueden defenderse en caso de que el Estado no le pueda brindar la seguridad. Y por eso en cada casa hay un arma, ¿no? Exactamente, claro. Tú sabías eso, ¿no? Bueno, Sí, claro, porque sí. tú estuviste allá. Y lo usan y lo aplican. Claro, no es el caso de Chile y ojalá no pase. Sin embargo, aquí Ramiro Iturra dice, ¿y cómo el Estado combate el narcotráfico? Pero a sus ciudadanos les revienta los ojos. Pero Ramiro, ¿tú crees que eso de reventarle los ojos, con todo respeto a las personas que lamentablemente salieron, es una política de Estado? No llega a ser una política de Estado como en las dictaduras, como por ejemplo en Venezuela, en Cuba, aunque ya en Cuba ya prácticamente no se usa, pero en algún momento fue en Nicaragua, en China, en Corea del Norte. Lo que sí, bueno, está bien tu pregunta, ¿cómo Chile enfrenta el narcotráfico? Y cómo también, Francisco, es peligroso lo que está pasando. Porque se ha visto que hay políticos que están teniendo nexos con el narcotráfico y eso hay que detenerlo inmediatamente porque si no se puede convertir, y disculpen que ponga el tema de Venezuela, yo sé que les carga, pero ahí hay un narco régimen y llega a ser tan grande que no hay manera, igual que México, es un narcoestado, los narcos dominan. ¿Cómo hacer para que eso no ocurra acá en Chile, Francisco? Bueno, tenemos un desafío por delante muy grande, ¿eh? Independiente del tema constitucional. La seguridad pública hoy día está muy menguada, y no solamente a nivel de lo que sucede en muchas comunas de la región metropolitana, sino que especialmente lo que sucede en la Araucanía. Mm, Yo creo que tenemos que revisar la situación actual. Hoy día se han dado demasiadas señales de una cierta impunidad para atentar contra el orden público, y eso significa contra los derechos de las personas. Hemos visto una serie de atentados, especialmente en la Araucanía, y hemos visto también delitos terribles cometidos contra particulares, contra ciudadanos, y que en un Estado democrático no deben tener cabida. A mí me preocupa especialmente porque veo que ha habido un debilitamiento del orden público desde el 18 de octubre del 2019. ¿Ah? Y es cosa de que analicemos las cifras. Y hay una responsabilidad común, y por eso es que soy de los que cree que a Carabineros de Chile hay que reforzarlo sin lugar a dudas, y hay que apoyarlo en su labor de mantención del orden público, y cualquier abuso que pueda ¿reforzarlo haber o refundarlo? corresponde investigarlo, y de acuerdo, ya lo dijimos anteriormente, en función de las leyes actualmente vigentes. Pero acá que no se hable de situaciones genéricas, permanentes, por parte de Carabineros de Chile, y estoy absolutamente en desacuerdo de lo que señala ahí una de las personas que está participando, de hablar de la refundación de Carabineros de Chile. ¿Usted sabe, señor, que Carabineros de Chile existe desde abril del año 1927? Entonces tengamos claridad. Y resulta que estar jugando una institución por lo que ha sucedido en un tiempo determinado respecto a casos determinados en la situación complejísima que vivimos, no me parece pertinente, no me parece adecuado, y yo estoy absolutamente en contra porque veo ahí un aprovechamiento político de un cierto sector en relación a Carabineros de Chile. Perfecto. Mira, Francisco, de verdad que millones de gracias por la entrevista. Fascinada de hablar contigo. Lástima que, bueno, el tiempo y porque sé que estás agotado, esto de las campañas son agotadoras. Bueno, muchas personas ya dicen que van a votar por ti, qué bueno, de Pudahuel, qué bien. Y bueno, este tipo de conversaciones así es que es las que uno debe tener en paz, sin violencia y bueno, a pesar de todo, con las diferentes tolas, así no piensen como uno, pero tratar de buscar puntos de encuentro. Y bueno, lo mejor para Chile, para que no caiga como en los otros estados fallidos, que yo sé que hay personas que me dicen, no, no, pero es que no hay que ver el exterior. Yo sí creo, Francisco, que uno tiene que igual ver los malos ejemplos que ocurren y los buenos también. Sin duda. Porque, mira, hay que ver a los países vecinos. Así es. Muchas conclusiones que sacar justamente de lo que está pasando en países vecinos. Y Ujú. tenemos una gran oportunidad, Cristina. Tenemos que ser responsables, tenemos que pensar en el presente y, por cierto, en el futuro. Hay mucha incertidumbre desde el punto de vista de lo que pueda llegar a pasar en este proceso constitucional. Soy de los que cree que tenemos que redactar una nueva constitución, pero no como una constitución en contra de la constitución del 80,
Tenemos que recoger ya, nuestra tremenda, tremenda tradición constitucional que tenemos desde 1812 al menos. Y eso significa en la práctica tener una visión amplia y no una ujú, visión sesgada e ideologizada de lo que tiene que ser este proceso constitucional. Así que invitar a todos los que nos están viendo y a los que nos van a ver de manera posterior a que piensen su sí, voto. Elijan a candidatos que sean candidatos que tienen vocación de diálogo, vocación de acuerdo. Los ujú, sectores extremos, especialmente de la izquierda, no debieran tener cabida respecto a un proceso en el que ellos no creen, bajo ningún ujú, punto de vista. Este es un proceso democrático y participativo, donde se considera que el Estado de Chile es una república democrática, donde se deben respetar las sentencias ejecutoriadas de los tribunales de justicia y los tratados internacionales que estén vigentes y que sean o hayan sido aprobados, ¿no es cierto?, en nuestro país. Ese es el y desafío fundamental, donde, sí. hacernos cargo de las urgencias sociales que tenemos, siempre en paz, en orden y con la fraternidad y cordialidad que requiere una discusión política que por muchas diferencias que tengamos, jamás en la vida puede justificar que nos transformemos en enemigos. En política hay adversarios, pero nunca enemigos. Así es, al contrario de lo que piensa la gente. Yo también, a pesar de todo lo que critico al Partido Comunista, evidentemente tengo gente con la que converso, por si acaso, no creen que soy radical. Para nada, para nada. Yo tengo amigos de todos los colores, sexos, o sea, de verdad que sí, porque creo que eso enriquece lo que venimos hablando y las épocas también cambian, Francisco, también eso hay que ver, que las Totalmente. épocas cambian. Sin embargo, bueno, feliz de hablar contigo, todo el conocimiento que tienes, la experiencia, la gente le encantó la entrevista. Bueno, sigan también a Francisco y me queda más que decirte que ojalá que este proceso se dé en paz, que la gente vaya a votar, porque también hay que insistirle a la gente, Francisco, porque hay gente que está reacia a votar, que es importante que vayan a votar. Esa también es una campaña que yo tengo, porque bastante que ha costado el voto para que sea universal y secreto, y que forma parte y que participen. Así que, bueno, Francisco Moreno va por el distrito 8 para que sepan. Yo sé que varias personas aquí ya están convencidas que van a votar por ti. Recuérdales cuál Muchas es tu número de votación en la papeleta y las comunas que Las representas. comunas, sí. Bueno, mandarle un gran saludo afectuoso a todos los vecinos y vecinas de Maipú, Pudahuel, Estación Central, Tiltil, Lampa, Colina, Quilicura y Cerrillos. Y en la boleta de la elección del 15 y 16 de mayo próximo, soy el XP11. XP11, Perfecto. así que desde ya pedirles el apoyo, el voto, para que tengamos una convención constitucional en la cual podamos llegar a acuerdos, que es tan importante. Así es, Francisco, muchísimas gracias por la entrevista, de verdad que sí, muy amable, muy sencillo y cercano conmigo, te lo agradezco en el alma. Oh, Y gracias. bueno, enriquecedora total, me gustó mucho, he aprendido bastante contigo, así que muchas gracias y que tengas buenas noches. Nos vemos y mucho éxito. Muchas gracias a ti, Cristina. Un abrazo grande, saludo a todos los que nos están viendo. Chao, chao. Chao.